Imagina La Habana de 1995. La ciudad parecía un museo rodante, un desfile interminable de Chevys, Buicks, Fords y Corvettes de los años 50, todos milagrosamente vivos después de 4 décadas sin repuestos originales. Cada coche era un pedazo de historia ambulante, una reliquia que se negaba a morir. Pero la realidad de sus dueños era mucho menos romántica. La gasolina costaba más que lo que la mayoría de los cubanos ganaba en un mes entero. El embargo estadounidense había dejado a la isla sin suministro confiable de combustible, y el colapso de la Unión Soviética apenas unos años antes había empeorado todo. Los cubanos llamaban a esto el período especial, un eufemismo que apenas disimulaba un desastre económico de proporciones épicas. La vida cotidiana se había convertido en un juego de malabares. Buscar comida, sobrevivir al calor, mantener los autos en marcha y, sobre todo, encontrar alguna forma de moverse sin arruinarse en el intento. En un pequeño taller del barrio de CAI 23, Julio Álvarez, un mecánico de mirada firme y manos curtidas por décadas de trabajo, estaba frente a un Chevy Bel Air 1956 cuyo motor había sucumbido a una cabeza fundida. El dueño del coche estaba desesperado, no tenía cómo pagar el tanque de gasolina, si es que siquiera había gasolina para comprar. Pero Julio no estaba pensando en combustible convencional. Su mirada no se dirigía hacia las estaciones de servicio, sino hacia los desechos que los restaurantes tiraban todas las noches. Aceite de cocina usado, grasa vieja, despreciada y abandonada. Para cualquier otro, basura. Para Julio, oro líquido. El aceite estaba allí, esperando que alguien lo usara, y Julio estaba decidido a aprovecharlo. La idea que cruzó su mente era casi absurda. ¿Y si un V8 de 4.3 litros pudiera funcionar con aceite de papas fritas? A cualquier ingeniero estadounidense con acceso a laboratorios y presupuestos millonarios le habría parecido una broma, una locura. Pero para Julio era una oportunidad, un desafío que no podía ignorar. No se trataba solo de mantener un coche en marcha, se trataba de sobrevivir en un país donde la supervivencia implicaba creatividad y audacia. Esta chispa de locura pronto se convertiría en una revolución silenciosa, una revolución que mantendría vivas miles de piezas de historia automotriz en un país que no debía tenerlas, según el mundo exterior. Para comprender la magnitud de lo que estaba intentando, hay que retroceder 4 décadas y media, hasta 1955, cuando Chevrolet presentó el motor V8 de 265 pulgadas cúbicas. Este motor estaba diseñado para una cosa: quemar gasolina de alto octanaje de manera perfecta. Cada componente, cada tornillo, cada bomba y carburador estaba calibrado para las propiedades únicas de la gasolina: su baja viscosidad, su facilidad para vaporizarse y su capacidad de encenderse rápidamente. Los ingenieros de GM habían invertido millones perfeccionando este motor, asegurándose de que todo, desde los sedanes familiares hasta los Corvettes de alto rendimiento, funcionara de manera precisa. La química entre motor y combustible era casi perfecta. Cualquier desviación de esta fórmula y el motor sufría, a menudo de manera irreversible. Pero Julio estaba a punto de desafiar esa perfección. La gasolina, que para GM era la vida misma del motor, se había convertido en un lujo inalcanzable en Cuba. La isla llevaba 35 años bajo embargo estadounidense, y con la desaparición de la Unión Soviética, el acceso al combustible se desplomó un 85%. La escasez era tal que llenar un tanque podía costar más que el salario promedio de una semana de trabajo. Los autos clásicos, que una vez habían sido símbolos de estatus, se habían transformado en vampiros financieros. Un Bel Air de 1956 apenas rendía 12 millas por galón. A los precios de aquel entonces, cada milla recorrida costaba 45 centavos, mientras que muchos cubanos apenas ganaban $20 al mes. Mantener estos autos en movimiento era un lujo, una hazaña que requería ingenio extremo. Ahora bien, la idea de usar aceite vegetal como combustible no era completamente nueva. En 1900, Rudolf Diesel había demostrado que un motor podía funcionar con aceite de maní. Pero hay un detalle crucial. Los motores diésel y los motores de gasolina son dos mundos completamente diferentes. Los motores diésel funcionan por compresión.
comprimen el aire hasta que alcanza temperaturas tan altas que el combustible se enciende por sí solo, sin necesidad de bujías. Esa presión extrema permite quemar aceites vegetales densos sin problemas. Pero los motores de gasolina, como el V8 de Chevrolet, dependen de bujías, mezclas precisas de aire y combustible, y con presiones mucho más bajas. La gasolina vaporiza fácil, fluye como agua y se enciende rápido. El aceite vegetal, en cambio, es espeso como miel, se resiste a vaporizarse y tiene un punto de inflamación de 600 grados Fahrenheit, comparado con los menos 45 grados Fahrenheit de la gasolina. Intentar poner aceite directo en un motor de gasolina era la receta perfecta para el desastre. Líneas bloqueadas, carburador inundado, bujías sucias y un motor al borde del colapso con cada arranque. Pero Julio tenía algo que los ingenieros de GM nunca tuvieron que enfrentar: la necesidad extrema. En Cuba, lo imposible no era una teoría, era un problema que debía resolverse con lo que tenías a mano. Su primer movimiento brillante fue instalar un segundo tanque de combustible dedicado exclusivamente al aceite vegetal. Mantener el tanque original de gasolina no era solo redundancia, era la clave del sistema. El motor arrancaba con diésel, más fácil de conseguir que gasolina, y con propiedades similares al aceite, y luego, una vez que todo estaba caliente, se podía cambiar al aceite vegetal. Esa simple idea era el primer paso de un sistema que cambiaría para siempre la manera en que los cubanos mantenían sus autos clásicos en marcha. El siguiente desafío era la temperatura del aceite. El aceite vegetal frío era mortal para el motor. No fluía, no atomizaba y podía destruir componentes en minutos. Julio ideó un sistema de calefacción ingenioso. Tubos de cobre enrollados alrededor del múltiple de escape actuaban como un intercambiador de calor, llevando el aceite a 180 grados Fahrenheit antes de entrar al motor. A esa temperatura, su viscosidad bajaba drásticamente, transformando un líquido pegajoso en algo tan fluido como diésel. Todo esto sin químicos complejos, sin laboratorios sofisticados, pura física aplicada con creatividad y recursos limitados. El sistema dual funcionaba de manera sencilla pero magistral: arrancar con diésel, esperar a que el aceite se calentara, cambiar manualmente al aceite vegetal y, antes de apagar el motor, volver al diésel por 30 segundos para limpiar las líneas. Era una coreografía delicada que ningún ingeniero estadounidense habría recomendado, pero funcionaba perfectamente en las manos de Julio. El carburador del Chevy no podía manejar aceite vegetal, incluso caliente, así que Julio eliminó el carburador y adaptó un sistema de inyección mecánica usando piezas de un tractor soviético y una bomba diésel Mercedes recuperada de un accidente. Rediseñó los inyectores para que el patrón de pulverización fuera más estrecho, permitiendo que el aceite tuviera tiempo de mezclarse con el aire antes de la chispa. Todo esto sin software, sin computadoras, solo ingenio, pruebas, errores y la experiencia acumulada de años de trabajo en un taller cubano. Filtrar el aceite de cocina usado en La Habana de los años 90 era un desafío que podría haber desanimado incluso al mecánico más audaz. Cada litro recogido de restaurantes venía cargado de restos de comida, pequeñas partículas de masa frita, migas y trozos de papa, además de agua y aceites residuales que se mezclaban de forma impredecible. Un solo error podía arruinar un motor. Una gota de agua en las cámaras de combustión era suficiente para generar detonaciones no deseadas, obstruir las líneas de combustible o corroer componentes internos. Julio Álvarez entendía que, si quería que un Bel Air de 1956 funcionara con aceite vegetal, debía crear un proceso de purificación que superara cualquier expectativa. Así nació su sistema de filtrado triple, una combinación de ingenio casero, conocimientos de física aplicada y soluciones improvisadas que solo alguien acostumbrado a improvisar podía concebir. El primer paso en la purificación era lo más obvio: un filtro de tela que atrapaba las partículas más grandes. Era un filtro sencillo, hecho con telas gruesas y varias capas de material, pero no por ello menos esencial. Retirar las partículas más grandes era solo el inicio. Cada fragmento de comida podía causar rayaduras en los cilindros, obstruir los inyectores o dañar la bomba de combustible. Lo siguiente era un filtro más robusto, uno rescatado de un camión ruso abandonado en los talleres del puerto.
Este filtro era capaz de eliminar partículas medianas y finas, algo que parecía imposible con los medios disponibles en un país donde importar siquiera una tuerca podía tardar meses. Finalmente, para asegurar que el aceite estuviera libre de agua y contaminantes microscópicos, Julio incorporó una centrífuga tomada de un laboratorio médico abandonado, ajustada para girar a 3000 revoluciones por minuto. La fuerza centrífuga separaba el agua de los aceites, arrastrando al fondo incluso las partículas que a simple vista eran invisibles. El resultado era un aceite más limpio que muchos combustibles comerciales, capaz de alimentar un motor clásico sin riesgo de daño, y lo más importante, con una estabilidad que permitía manejar y recorrer largas distancias con seguridad. Cuando el Bel Air finalmente salió del taller, el cambio fue radical. El viejo V8, que antes había sido un gasto inalcanzable para su dueño, ahora podía recorrer kilómetros enteros usando aceite de restaurante, un recurso que antes simplemente se tiraba a la basura. Cada milla recorrida costaba apenas 5 centavos, una fracción del costo anterior que podía alcanzar los 45 centavos por milla si se usaba gasolina convencional. La potencia del motor se mantenía cercana a los 145 caballos y el torque se incrementaba ligeramente gracias a la combustión más lenta y constante del aceite. Pero más allá de los números, lo que realmente sorprendía era la suavidad del motor. Corría silencioso, uniforme, como si cada pieza hubiera sido diseñada para trabajar con ese combustible improvisado desde el inicio. Las emisiones de CO2 se reducían drásticamente y la ciudad se llenaba de un aroma sorprendentemente agradable, mezcla de aceite frito y nostalgia, en lugar de los gases tóxicos y penetrantes de la gasolina. Incluso después de recorrer más de 200.000 millas, aquel motor seguía funcionando mejor que muchos autos modernos, demostrando que el ingenio podía superar la ingeniería convencional. La fama de Julio se propagó rápidamente por La Habana. Mecánicos de todos los barrios comenzaron a acercarse a su taller, atraídos por la promesa de una solución milagrosa para la escasez de combustible. Algunos llegaban con autos oxidados y motores a punto de morir, otros con vehículos que habían sido abandonados por falta de gasolina. Todos querían aprender de él, y Julio enseñaba sin pedir un solo centavo. Para él no se trataba de negocio, era una misión. Una manera de devolverle vida a la ciudad y mantener en circulación los autos que eran parte de la historia de la isla. Las conversiones, con piezas adaptadas, tubos y bombas recuperadas de distintos vehículos y una buena dosis de creatividad, costaban alrededor de $200 y el ahorro en combustible hacía que la inversión se recuperara en apenas 3 meses. Julio no se limitó a los Chevys. Cada modelo de auto tenía sus particularidades y requería ajustes específicos, desde la presión de inyección hasta la posición de los inyectores y la calibración de los sistemas de calefacción del aceite. Adaptó su sistema a Fords, Chryslers, Buicks e incluso Cadillacs. Cada motor tenía su propio carácter y cada ajuste era una pequeña obra de ingeniería improvisada. Sin embargo, la filosofía central permanecía inalterable. Calor para fluidificar el aceite, filtrado para purificarlo, un sistema de inyección capaz de atomizarlo correctamente y, sobre todo, creatividad para superar cualquier limitación. No existía una fórmula única. Cada motor era un reto, una oportunidad para perfeccionar un método que estaba destinado a cambiar la vida de los conductores cubanos. Para 1997, aproximadamente 3.000 autos clásicos en La Habana funcionaban con aceite vegetal. Lo que antes era un desecho de cocina se había convertido en un recurso valioso, y los restaurantes que antes pagaban por deshacerse del aceite comenzaron a venderlo a los conductores, generando un mercado inesperado y lucrativo. Incluso surgió un mercado negro de aceite premium. El aceite más fresco y limpio alcanzaba precios superiores al de los aceites usados durante semanas en frituras callejeras. Para mantener la calidad, Julio desarrolló métodos caseros para prevenir bacterias y deterioro. Usaba ácido cítrico para controlar la proliferación microbiana, almacenaba los tanques bajo nitrógeno para evitar la oxidación y mezclaba distintos aceites según disponibilidad, buscando siempre la consistencia que garantizara el buen funcionamiento de los motores. Pero Julio no se detuvo allí. Con el tiempo, perfeccionó cada aspecto del sistema.
Ajustes finos en la inyección, cambios en la relación de compresión, prevención de depósitos de carbono en las cámaras, experimentación con distintas mezclas de aceite. Todo esto lo hacía sin laboratorios sofisticados ni computadoras, usando solo su experiencia, su taller y su mente incansable. Cada motor que salía de sus manos desafiaba la lógica industrial. Un vehículo de los años 50, modificado con aceite de cocina y piezas recicladas, demostraba que la creatividad podía superar cualquier limitación tecnológica. Investigadores europeos eventualmente estudiaron su trabajo y quedaron maravillados por la simplicidad y eficacia del sistema dual. El manual que Julio escribió a mano se convirtió en una guía para mecánicos que querían mantener sus autos clásicos vivos, enseñando desde ajustes de inyectores hasta técnicas de mantenimiento preventivo. El impacto de su invento fue mucho más que técnico. Familias enteras pudieron movilizar sus autos sin arruinarse económicamente. Taxis, buses, tractores y vehículos de reparto comenzaron a operar con aceite vegetal, reduciendo drásticamente la dependencia de la gasolina y mejorando la economía local. Se estima que se evitaron millones de galones de combustible y miles de toneladas de CO2, al tiempo que se preservaban piezas de historia automotriz que de otra manera habrían quedado abandonadas o desechadas. Algunos autos, como el Bel Air original que Julio había modificado, superaron las 500.000 millas usando aceite vegetal y seguían funcionando gracias a ajustes periódicos y un mantenimiento riguroso. Pero más allá de las cifras, el legado de Julio Álvarez es profundamente humano. No solo creó un sistema de combustible, creó esperanza, autonomía y orgullo para una generación que vivió bajo restricciones extremas. Falleció en 2018, pero sus hijos continuaron su trabajo, preservando su metodología y asegurándose de que cada motor que funcionara con aceite vegetal fuera un homenaje a su ingenio. Nunca patentó su sistema. No necesitaba dinero ni reconocimiento. Para él, lo importante era que los autos sobrevivieran y que su técnica se compartiera con quien la necesitara. Cada Bel Air, cada Cadillac o cada Ford circulando por las calles de La Habana con olor a cocina es una evidencia tangible de que la creatividad y la necesidad pueden superar cualquier obstáculo. Mientras el mundo discute autos eléctricos, biocombustibles complejos y tecnologías futuristas, en La Habana un viejo Conte 8 sigue rodando silencioso, limpio y económico, gracias a un hombre que decidió que lo imposible solo era un desafío, esperando ser resuelto. Julio Álvarez nos recuerda que la verdadera innovación no siempre requiere laboratorios costosos, presupuestos millonarios o décadas de investigación. A veces basta con creatividad, necesidad y un poco de aceite de cocina. Cada clásico americano que sigue funcionando en Cuba es un recordatorio de que los límites existen solo en la mente y que la genialidad puede surgir de los lugares más inesperados, transformando un problema aparentemente insuperable en una solución brillante y accesible para todos. El ingenio de Julio trascendió lo mecánico. Su historia también se convirtió en un ejemplo de solidaridad y cooperación. En un país donde compartir conocimientos podía ser la diferencia entre la supervivencia y la parálisis, Julio enseñaba sus métodos sin reservas. Cada mecánico que aprendía de él se convertía en un multiplicador de soluciones, y pronto la ciudad entera parecía estar conectada por un sistema invisible de conocimiento y creatividad aplicado a los autos clásicos. Lo que comenzó como un experimento para un solo Bel Air terminó como un movimiento informal que salvó cientos de vehículos, fomentó la economía local y redujo la contaminación ambiental de manera tangible. La vida de Julio Álvarez también dejó una enseñanza profunda sobre la relación entre la necesidad y la invención. Mientras el mundo industrializado buscaba soluciones cada vez más costosas, tecnológicas y complejas, Julio encontró lo simple, lo práctico y lo replicable. Su genialidad no dependía de laboratorios avanzados, software sofisticado ni presupuestos millonarios. Funcionaba porque estaba pensada para el contexto cubano, un país donde los recursos eran escasos, los repuestos difíciles de conseguir y cada desafío requería una solución inmediata. Donde otros veían limitaciones, Julio veía oportunidades, y esa mentalidad transformó por completo la manera de entender la ingeniería automotriz en su isla. En un sentido muy real, él redefinió lo que significa innovar.
No se trata solo de inventar algo nuevo, sino de tomar lo que ya existe y adaptarlo, de manera inteligente y creativa, para resolver problemas urgentes y tangibles. Cada modificación que realizaba en un motor clásico no era solo mecánica, era una declaración de ingenio, una prueba de que la inventiva no depende del dinero sino de la capacidad de observar, experimentar y persistir. El éxito de su sistema tuvo un efecto inesperado. Cambió la percepción de los autos clásicos en Cuba. Antes, esos Chevys, Buicks, Fords y Cadillacs eran vistos casi como reliquias inútiles, piezas de museo que nadie podía mantener funcionando por la falta de combustible y repuestos. Con la adaptación al aceite vegetal, esos autos dejaron de ser un lujo inalcanzable y se convirtieron en símbolos de resistencia, creatividad y supervivencia. Cada viaje de un Bel Air o un Ford convertido en motor de aceite era más que un simple traslado. Era un acto de independencia frente a la escasez, una manifestación de ingenio frente a las dificultades, una prueba palpable de la capacidad humana para transformar su entorno con recursos limitados. Julio convirtió algo despreciado, como el aceite de cocina usado, en la clave para mantener viva la historia automotriz del país, mientras resolvía problemas económicos y ambientales de manera simultánea. Lo que parecía un desperdicio se transformó en un recurso valioso, y cada litro utilizado era una victoria sobre la escasez y un recordatorio de que la creatividad puede surgir de los lugares más inesperados. Pero el legado de Julio no se limitó a los autos. También enseñó una lección poderosa sobre la colaboración y el conocimiento compartido. En lugar de guardar celosamente sus secretos, Julio enseñaba a otros mecánicos todo lo que sabía, fomentando una red informal de expertos capaces de enfrentar los desafíos del combustible de manera colectiva. Su taller se convirtió en un centro de aprendizaje y experimentación, donde cada mecánico podía probar, ajustar y perfeccionar el sistema de conversión. Este enfoque generó un efecto multiplicador. Lo que comenzó como un experimento en un pequeño taller se expandió rápidamente a toda La Habana, beneficiando a miles de familias que dependían de sus autos para trabajar, transportar mercancías o simplemente moverse por la ciudad. La solidaridad y la transmisión de conocimiento se convirtieron en componentes fundamentales de su innovación, mostrando que el progreso no surge solo del talento individual, sino también de la colaboración comunitaria. Cada vez que un auto clásico atraviesa las calles de La Habana, emitiendo aromas de cocina en lugar de humo tóxico, se recuerda el ingenio de Julio Álvarez, un hombre que desafió la lógica de Detroit con herramientas simples, aceite de cocina y una mente incansable. Su historia demuestra que los verdaderos límites no están en la tecnología, sino en la creatividad y la voluntad de quienes se niegan a aceptar lo imposible como un destino inevitable. Mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos, biocombustibles complejos y tecnologías futuristas, en La Habana un motor de los años 50 sigue girando, silencioso, limpio y eficiente, como un recordatorio constante de que la innovación puede nacer del ingenio cotidiano, de la necesidad urgente y del deseo de no rendirse jamás. El impacto de Julio también se puede medir en términos de comunidad y sostenibilidad. Sus adaptaciones no solo permitieron que los autos siguieran funcionando, sino que ayudaron a construir una economía circular a pequeña escala. Restaurantes que antes pagaban por deshacerse del aceite ahora lo vendían a conductores, generando ingresos adicionales y fomentando un mercado donde la creatividad y la reutilización se convirtieron en moneda corriente. La interacción entre mecánicos, propietarios de restaurantes y conductores creó una red de cooperación que fortaleció a la comunidad y enseñó a muchos cubanos que los recursos más simples podían convertirse en soluciones efectivas si se aplicaba ingenio y disciplina. Esta colaboración se convirtió en un modelo informal de sostenibilidad, menos dependencia de la gasolina, reducción de residuos y preservación de la historia automotriz, todo al mismo tiempo. Además, la técnica de Julio mostraba que los avances más importantes no siempre provienen de la alta tecnología. Su sistema dual, basado en diésel y aceite vegetal, era simple, barato y replicable. No requería software ni complejas máquinas de laboratorio. Cada ajuste se hacía a mano. Cada pieza reciclada y cada modificación era fruto de la observación y la experimentación directa.
Este enfoque contrasta radicalmente con la visión del mundo industrializado, donde la innovación suele asociarse con grandes presupuestos y equipos sofisticados. Julio demostró que, bajo condiciones de necesidad extrema, la creatividad y la perseverancia pueden generar resultados tan efectivos, o incluso más, que la tecnología más avanzada. A medida que los autos clásicos recuperaban vida en las calles de La Habana, también lo hacía la memoria colectiva de una época dorada del automovilismo. Cada viaje en un Bel Air, un Buick o un Ford era un recordatorio del pasado, pero también una celebración del presente y un símbolo de resiliencia frente a la adversidad. La comunidad aprendió a valorar la historia de sus autos y a respetar la creatividad que los mantenía vivos. Julio no solo salvó motores, salvó historias, recuerdos y tradiciones que de otra manera podrían haberse perdido. Su taller se convirtió en un lugar donde el pasado y el presente se encontraban y donde cada chispa de creatividad representaba la capacidad humana para superar dificultades. El legado de Julio Álvarez es también una lección sobre el poder de la transmisión de conocimiento. Sus hijos continuaron su trabajo, aprendiendo cada detalle de las modificaciones y las técnicas de purificación del aceite. Esta transmisión intergeneracional aseguró que la filosofía de innovación práctica y comunitaria perdurara. Cada auto convertido que circula hoy por La Habana es testimonio de su ingenio y de su deseo de que otros también pudieran beneficiarse de su conocimiento. No buscaba fama ni dinero, su motivación era preservar la funcionalidad de los autos y compartir soluciones prácticas con quienes las necesitaban. Mientras el mundo debate sobre el futuro de la movilidad, con autos eléctricos y biocombustibles sofisticados, el ejemplo de Julio sigue siendo relevante. En un entorno donde la escasez y la necesidad son parte de la vida cotidiana, su historia demuestra que la innovación puede surgir de la observación, el ingenio y la voluntad de no aceptar lo imposible. Cada Bel Air que aún recorre las calles de La Habana es un recordatorio tangible de que la creatividad humana no tiene límites y que soluciones extraordinarias pueden surgir de los recursos más ordinarios. Julio Álvarez convirtió el aceite de cocina en más que combustible, lo convirtió en esperanza, ingenio y supervivencia. Su historia es un homenaje a la creatividad cotidiana y a la capacidad de adaptación frente a la adversidad. Cada auto, cada motor que funciona gracias a sus técnicas es un recordatorio de que los límites a menudo existen solo en la mente. La próxima vez que veas un clásico americano circulando por la ciudad con un aroma que recuerda a papas fritas, piensa en Julio Álvarez, en su ingenio incansable y en cómo un solo hombre logró cambiar la historia de los autos en toda una ciudad. Su legado no es solo mecánico, es un ejemplo de perseverancia, creatividad y colaboración, recordándonos que con ingenio y determinación, cualquier problema puede convertirse en oportunidad. Y si quieres conocer más historias increíbles de ingenio, creatividad y soluciones inesperadas, asegúrate de suscribirte a este canal. No olvides darle like y activar la campanita para no perderte ningún video. Porque si Julio Álvarez nos enseñó algo, es que la verdadera innovación puede nacer de lo más simple, de lo más inesperado y sobre todo, del deseo de nunca rendirse.